Muy bien. Buenos días, hermanos. Buenos días a los que estáis en casa también. Y nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. Y os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Y antes de leer vamos a pedirle al Señor que Él guíe la meditación de la palabra, que guíe nuestros pensamientos y que abra nuestros corazones. Señor, muchas gracias por tu palabra, Padre amado. Gracias porque ella es una carta de amor, Señor, dirigida a nuestros corazones, Padre amado, que nos muestran todo lo que tú eres, que nos muestran el camino de salvación, Señor, y que tú quieres, Señor, que obre en nuestros corazones, Padre. Yo te ruego en esta hora, Señor, por cada persona que hay aquí escuchando, Señor, tu palabra, por aquellos que están en sus casas también escuchando, cada oyente, Señor, que vaya a escuchar este sermón, Padre, que quieras tú, Señor, pues alcanzarnos con tu palabra, Señor, que llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones. Tú nos conoces mejor que nadie. Tú sabes, Señor, qué necesitamos, Señor. Por ello te pido, Padre, que seas tú, Señor, el que hable por mí, Padre, que tu palabra pueda obrar, Señor, poderosamente en cada persona que escuche esta palabra, Padre. Por ello te pongo en tus manos, Señor, este tiempo para que tú lo bendigas. Y lo hago en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, estamos en esta serie de mensajes sobre las parábolas de la vida cristiana. Y estas primeras parábolas nos hablan de cómo es la salvación. El Señor, que es el maestro de maestros, Él no nos enseñaba con grandes discursos, ¿no?, sobre teología o doctrina que nadie podía entender, sino que Él tenía esa manera de enseñar y Él hablaba de esa forma tan sencilla y usaba esos ejemplos tan sencillos de la vida cotidiana para enseñarnos mensajes profundos, ¿no?, con tanto mensaje. Y esto es lo que llamamos las parábolas, que son esas ilustraciones de lo que es la vida cristiana. Y esta es la cuarta que vemos ya. Y es la cuarta que también trata sobre la salvación. Recordemos que la salvación es como esa oveja perdida en la cual el pastor va a ir a buscar. Y aquellos que somos salvos nos sentimos así, ¿no? Como que hemos sido alcanzados, ¿no?, por ese buen pastor que nos ha cargado sobre sus hombros y nos ha llevado hasta el redil. Salvación es como un hijo que se va de casa y se gasta toda la herencia, el hijo pródigo, y que cuando ya se ha gastado toda la herencia, pues va de nuevo a casa del padre y para su sorpresa, ¿qué es lo que ve? Que el padre pues corre hacia él, ¿no?, con los brazos abiertos. La salvación, y esta es la última que meditábamos, es como una puerta estrecha. Y qué más sencillo que pasar por una puerta, ¿eh? El Señor no nos dice que la salvación es como subir por una ventana, ni escalar por una pared, ni subir por una montaña, sino que es como atravesar una puerta, ¿eh? Pero que esta puerta está abierta, pero que esta puerta es estrecha.
Y nadie entra por una puerta estrecha cargado con una mochila, ¿no? Por las cosas del mundo. Nadie entra por una puerta estrecha con la cabeza en alto, sino que agacha la cabeza en señal de humildad. Y ahora aquí tenemos otra parábola, también muy hermosa, que también nos habla sobre la salvación. Y es esta parábola del fariseo y el publicano. Así que vamos a leer Lucas 18, del 9 al 14. Y dice así la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y solemos ver esta parábola referente a la oración, de cómo hemos de orar. Pero esta parábola también nos habla de la salvación. Por supuesto que hay mucho sobre la oración, por supuesto, ¿no? No oremos como el fariseo, por favor. Oremos como el publicano. Pero es que la oración es la expresión de lo que hay en nuestro corazón. El fariseo en esta parábola no deja de decir aquello que hay en su corazón. Y no es un corazón transformado por la gracia de Dios. Esta parábola nos está hablando de la salvación y de cuál es el verdadero camino de salvación. Se trata de 2 personas muy diferentes, de 2 corazones muy diferentes y de 2 oraciones muy diferentes. Uno está orando a Dios, se presenta a Dios en base a sus propios méritos. Señor, mira cómo soy, ¿verdad que estás contento de mí? Que este es el fariseo. Y otro se presenta a Dios no en base a sus méritos, sino reconociendo su necesidad, su pecado, su miseria y la gracia inmerecida de parte de Dios. Y es una parábola sobre la salvación. Si no, miremos el versículo 14. El versículo 14, la conclusión que el mismo Señor Jesucristo presenta. En el versículo 14 no nos dice que uno se fue a casa contento porque Dios había escuchado su oración. No, ¿qué nos dice? Dice que uno se fue a su casa ¿cómo? Justificado, perdonado antes que el otro. 2 personas muy distintas que nos presenta aquí el Señor. El contraste, hermano, es tremendo, ¿no? Entre los dos. Un fariseo y un publicano. Los fariseos eran una secta del judaísmo que eran muy ortodoxos, grandes conocedores de la ley, cumplidores de la ley y que hacían cumplir la ley. Eran la élite del judaísmo, la crème de la crème, diríamos, ¿no? Hoy. Y tenían un poder político muy grande, aunque no tenían cargos políticos, pero sí que ejercían una influencia política muy grande, ¿no? Ahora bien, Dios salvó a algunos de esos fariseos, ¿verdad? El apóstol Pablo era que fariseo de fariseos. Y Dios, ¿qué hizo el Señor? Pues lo salvó allí en el camino de
de Damasco. Dios lo alcanzó y él cambió de vida, dejó todo detrás y lo dejó todo para seguir al Señor. Conocemos también a dos simpatizantes del cristianismo, como eran estos fariseos, que eran Nicodemo y José de Arimatea. Eran dos fariseos. Nicodemo, aquel al que el Señor le dice, no es nada de lo que tú haces, te es necesario nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. José de Arimatea, el que pidió el cuerpo del Señor para enterrarlo en un sepulcro nuevo que él tenía por estrenar, y así lo hizo, ¿verdad? Hubo estos fariseos que Dios salvó, pero en general el Señor era muy duro con los fariseos. Era muy crítico. Les llega a llamar generación de víboras, sepulcros blanqueados, que por fuera muy bonitos y por dentro estáis podridos. El Señor es realmente duro con ellos. ¿Por qué? Porque ellos se agarran a esa religiosidad para presentarse delante de Dios como justos, como buenos, en base a sus propias obras, en base a sus propios méritos. Los fariseos se creían perfectos, superiores. Estos eran los fariseos a los ojos del Señor. Ahora tenemos a otro personaje que es el publicano. Un publicano, un publicano. Casi era un insulto decirle publicano a alguien en aquella época. Era recaudador de impuestos, sí. Pero era peor que ser de Hacienda en estos días. ¿Por qué? Porque era recaudador de impuestos, que era un judío, pero trabajaba para los romanos. O sea, que era un traidor. ¿Un traidor a qué? Un traidor a la patria, un traidor a su pueblo, un traidor a su gente, un traidor a su familia. Y además era un usurpador, era un mentiroso, era un impostor. ¿Por qué? Porque los romanos hacían la vista gorda cuando cobraban los impuestos y se quedaban para ellos. Cobraban lo que era para los romanos y ellos se enriquecían a costa de sus hermanos del pueblo judío. Así que decirle a alguien publicano era lo mismo que decirle, pues, ladrón, traidor, mentiroso, embaucador, lo peor de lo peor. Ahora, también el Señor salvó, ¿no?, algunos publicanos. Recordamos a Mateo, ¿no? El apóstol Mateo era publicano, estaba recogiendo los impuestos cuando el Señor lo miró a los ojos y le dijo, Mateo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. ¿Somos conscientes de lo que significa esto? Ahí se queda todo. Los impuestos que estoy recogiendo, mi trabajo que acabo de perder, mi reputación con los romanos, que ya no me van a querer ni ver, lo dejó todo y siguió al Señor. Y encontramos también a otro publicano, como fue Zaqueo, publicano, ¿no? El Señor Jesús ve a Zaqueo, le mira hacia arriba, subido al árbol, le ve y le dice, Zaqueo, date prisa porque es necesario que more yo hoy en tu casa. Voy a cenar contigo, me quedo contigo. Y realmente hubo un cambio en Zaqueo, una transformación en su vida al hablar con el Señor, al tener ese encuentro personal con el Señor. Vemos en Lucas 19:8 en adelante que Zaqueo le dice al Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres,
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay en el corazón de Zaqueo un cambio profundo, un arrepentimiento, y lo muestra como con ese cambio de vida, ¿no? Lo muestra al Señor. Y estos son los dos personajes que tenemos en esta parábola: un fariseo y un publicano. Tenemos dos personas muy diferentes, dos corazones muy diferentes, pero tenemos también dos oraciones que salen de ese corazón, dos oraciones que son también muy diferentes, completamente diferentes. Leemos que están los dos en el templo, los dos están orando, pero vemos las dos oraciones. Veamos en primer lugar la oración del fariseo, versículos 11 y 12. Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y si lo miramos bien, si lo miramos fríamente, podemos decir que todo esto no está mal. Y probablemente es verdad. Seguro que este hombre está contento de ser famoso, de ser fariseo y de no ser como los demás. Seguro que diezma de todo lo que tiene, correctamente. Seguro que ayuna 2 veces a la semana. Por tanto, si todo esto es verdad, ¿por qué ha de estar mal? Porque el Señor no mira con buenos ojos su oración. Si preguntaras a cualquiera sobre ese fariseo, seguramente diría lo mismo: vaya hombre, me gustaría ser como él. Mira cómo diezma, mira cómo ayuna, mira qué fiel, un hombre perfecto. Si te encontraras por la calle con el publicano y el fariseo, invitarías a comer a tu casa al fariseo. Si tuvieras que pedir consejo a uno de los dos, pedirías consejo al fariseo. Si tuvieras que enseñar a tus hijos de mayor, quiero que seas como él, ¿señalarías a quién? Al fariseo. ¿Por qué? Porque es un dechado de virtudes. Es un hombre perfecto, es un hombre ordenado. Es un hombre que es un ejemplo a ojos de todos. Entonces, ¿qué hay de malo en su oración? Su corazón. Porque todo lo que hace, lo hace pensando en su propia virtud y se presenta delante de Dios confiando en sus propios méritos, en sus propias obras. Dice su oración que el fariseo estaba puesto en pie. Ay, tal vez le fuera mejor arrodillarse o inclinarse en tierra, enseñar de humildad delante del Señor, ¿no? Pero él está puesto en pie. Dice su oración que estaba cerca. ¿Cerca de dónde? Vemos la oración del publicano y la oración del publicano nos dice que estaba lejos. Lejos del lugar santísimo. Por contraste, vemos que el fariseo está cerca del lugar santísimo, cerca del arca de la alianza en el templo del Señor. Estaba cerca del lugar santo. ¿Por qué? Porque se creía muy digno. Creía que podía estar muy cerca de la santidad de Dios. Nos dice también que oraba consigo mismo de esta manera. Ay, oraba consigo mismo. Eso me recuerda cuando
cuando los niños son pequeños y están empezando a orar y oran muy rápido porque a lo mejor tienen hambre o quieren irse a jugar y venga, ora otra vez, que esa oración no ha llegado del techo para arriba. Y nos dice que este fariseo no pasó la oración de sus narices porque oraba consigo mismo. Hasta ahí llegó su oración. Y es que de hecho nosotros en nuestras oraciones, hermanos, alabamos al Señor. Alabamos su grandeza, su majestad, su misericordia, su gracia, su bondad, su protección. Él es grande, Él es hermoso. Pero ¿de quién está hablando este fariseo? De su propia hermosura. Está orando a sí mismo porque no está alabando a Dios. Se está orando a sí mismo. Se está alabando a Él. Dice, en cuarto lugar, dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Vamos, que encima tiene la desfachatez de señalarlo, ¿no? Señor, mira, ¿ves? Ni como este soy. Básicamente está satisfecho consigo mismo. Señor, gracias por haberme creado como soy. Qué buen fichaje has hecho conmigo. Cuánta razón tenías al haberme escogido a tu servicio. Qué bueno eres, qué listo eres, Señor. ¿Verdad que estás contento conmigo? Y fácilmente podemos caer en la actitud del fariseo, aunque no lo digamos con la boca. Hermano, dentro de poco me parece que ya es el Día de los Enamorados, el día 14 de febrero. Lo digo por si los hombres queréis tener algún detalle con vuestras esposas, una flor, un ramo de flores, o una carta, o unas bonitas palabras, una cena. Bueno, una cena ahora con los confinamientos está complicado, pero bueno, se puede hacer en casa, Pero no se os ocurra, ¿no? Presentaros delante de vuestras esposas como este fariseo. Cariño, qué buena lección hiciste, Qué contenta debes de estar, ¿no? ¿Has visto qué guapo que soy? ¿Qué alto que soy? ¿Has visto qué trabajador que soy? Qué buena lección hiciste, cariño. ¿Verdad que estás contenta conmigo? Sí, pues dale gracias al Señor. Que no sea esta nuestra oración, ni nuestras palabras cuando celebremos, ¿no? El Día de los Enamorados. Pero muchas veces podemos caer en esta actitud, también nosotros como este fariseo, aunque no lo digamos con la boca, pero también lo pensamos en nuestros corazones. Señor, gracias porque no soy como aquel. Y mucha gente piensa como este fariseo, si no comparte el Evangelio con alguien que necesita al Señor Jesucristo para perdón de sus pecados, y ya verás cómo te contesta igual que este fariseo. Si yo no he hecho nada, si yo no he hecho nada a nadie, si yo no soy ladrón, si yo no soy adúltero, si yo no he matado a nadie. Todo el mundo es un fariseo que se autojustifica con sus propias obras. Y este hombre no solo se cree bueno, sino que además está satisfecho con su vida. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Pero cuidado, hermanos, porque mientras criticamos al fariseo, no ponernos nosotros por encima del fariseo y acabar siendo peor que el fariseo, porque todos llevamos un fariseo dentro. Y rápidamente nos presentamos delante del trono de Dios con nuestros méritos y con nuestras virtudes. Señor, ¿verdad que estás contento conmigo?
¿Has visto qué sacrificio acabo de hacer? ¿Has visto qué obediente que soy? ¿Has visto, Señor, cómo lucho contra mi pecado? Seguro que estás contento de tener un hijo como yo. Y nos encanta compararnos, para sentirnos bien. ¿Me quiero sentir más guapo? Pues me comparo con el más feo. ¿Me quiero sentir un buen esposo? Me comparo con aquel que es negligente con su esposa. Y así, pues, nos vamos sintiendo mejor en base a compararnos con los que nos conviene compararnos. Si te quieres comparar, compárate, pero compárate con el Señor Jesús. Y te tienes que preguntar, ¿soy santo como Dios es santo? ¿Amo a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo? No. Entonces, por nada del mundo debemos tener esta actitud del fariseo, porque no doy la talla delante de Dios. Entonces, escucha la oración de este publicano y órala. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Dice que el publicano estaba lejos, mientras el fariseo estaba cerca del lugar santísimo, donde guardaban el arca. El publicano está lejos, no se siente digno de estar cerca de la presencia del Señor. Y hermano, esta es una señal del verdadero arrepentimiento y de la verdadera humildad en nuestros corazones. No me siento digno de ser llamado hijo de Dios. No me siento digno de entrar en la presencia de Dios. Así que cuando tomemos la Biblia en nuestras manos, tengamos ese sentimiento de indignidad. No la leamos como el que lee un diccionario. Tengo la palabra de Dios en mis manos y no lo merezco. Cuando oremos al Señor, no oremos como el que charla con un vecino. Estoy hablando con el Dios Todopoderoso y no lo merezco. Cuando tomemos el pan y el vino en la Santa Cena, no es como si estuviéramos comiendo en casa. No merezco tomar de esto porque es la expresión de la gracia y la misericordia de Dios conmigo, de su bondad conmigo. Ay, ojalá estuviéramos más abrumados, ¿no?, por el privilegio de ser llamados hijos de Dios y no diéramos por sentada su gracia. Se nos dice que este publicano no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Y esta es la actitud de un corazón humilde y arrepentido. Cuando has ofendido a alguien y eres consciente de ello y vas a pedirle perdón, te cuesta mirarle a los ojos, ¿verdad? Agacha la cabeza, lo siento, perdóname. Esta es la actitud de este publicano. No se atreve a mirarle a Dios a los ojos, no mira al cielo, sino que agacha la cabeza. ¿Por qué? Porque es muy consciente de sus pecados. También leemos que se golpeaba el pecho. Se golpeaba el pecho, no se golpeaba las manos, no golpeaba la cabeza, no golpeaba una pared, no golpeaba al fariseo, se golpeaba el pecho. Porque reconoce que es
de su corazón de donde brotan todos los pecados. Es su corazón el que necesita ser transformado, cambiado. Por eso exclama esta oración: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé favorable a mí. Señor, ten misericordia de mí. Lávame, perdóname. Y es curioso que en el original griego dice: sé propicio a mí, el pecador. Como si fuera uno en todo el mundo. El fariseo se presenta como alguien muy justo delante de Dios, se compara con el publicano para quedar bien delante de Dios. Este publicano se presenta delante de Dios reconociendo que él es el pecador, el peor de los pecadores en el mundo. Y ojalá esta fuera nuestra oración cuando nos presentamos delante del Señor. Señor, perdóname a mí, el pecador. Qué oración tan breve, qué oración tan hermosa, hermanos. Una oración que empieza con Dios. Ojalá empezáramos todas nuestras oraciones con Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y acaba con el pecador. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y entre Dios y el pecador hay un inmenso abismo que ha abierto nuestro pecado y que necesitamos que Dios cubra esa distancia que hay para poder tener esa comunión con el Señor. Así que el resultado es bien diferente, hermanos, cuando vemos estas dos oraciones. Estoy seguro que todos los que estaban allí escuchando esta parábola se identificaban con el fariseo, ¿no? Si no, fijémonos cómo empieza la parábola en el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El Señor está explicando esta parábola a un montón de fariseos, a un montón de hombres que tenían esta actitud. Se creen muy justos y menosprecian a los demás. Ellos pensarían: qué bueno que es este hombre, un hombre religioso de verdad, un hombre justo. Y este publicano, ¿cómo no tiene vergüenza de presentarse a orar delante de hombres santos? Este fariseo seguro que es verdad que ayuna, seguro que diezmas, seguro que no ha hecho ningún pecado gordo. Este fariseo es como yo. Este fariseo es como yo. Deberían estar pensando en sus corazones. Por eso debía sorprenderles el final de la parábola cuando el Señor les dice en el versículo 14: os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y, hermanos, este fariseo era un hombre bueno, y este publicano era un hombre malo. No nos equivoquemos. Podemos caer en la tentación de leer esta parábola al revés o de entenderla al revés. No pensemos, porque podemos pensar: bueno, este fariseo dice que bueno, que no es ladrón, dice, pero cualquiera conoce
su vida personal, que no era adúltero, que diezmaba todo lo que tiene, pero podemos pensar, cualquiera conoce, ¿no? Su corazón y cualquiera conoce sus finanzas, claro, por eso el Señor pues no escuchó su oración, ¿no? Porque lo que hacía es que en realidad no lo hacía de corazón y vete tú a saber, ¿no? Su vida privada cómo era. Y el publicano, sabemos que los publicanos, pues claro, eran ladrones, mentirosos, traidores, ¿eh? Pero claro, este publicano no, este publicano es que pobrecito, ¿no? ¿Cómo iba a darle de comer a su familia? Tenía que llevar sustento a su casa, por eso hacía lo que hacía, pobrecito. Por eso el Señor escuchó esa oración, porque en realidad es que era un hombre bueno. Hermanos, no nos equivoquemos. Este publicano, este fariseo, era un hombre bueno, ¿eh? Y este publicano era un hombre malo. No nos equivoquemos. La parábola aquí nos presenta a un hombre bueno, el fariseo, correcto en todos sus actos, ¿eh? Y un hombre malo, muy malo, un publicano, traidor, ladrón, embaucador. Y esta parábola nos está ilustrando de forma excelente que no es por nuestras obras, que no es por nuestros méritos, que no es por nuestra vida ordenada que merecemos el perdón de Dios. Es por nuestro arrepentimiento a través de la fe y por su gracia que merecemos el perdón de Dios. Y si miramos allí en el principio de la creación, Caín y Abel, de estos dos hermanos que presentaron su ofrenda delante del Señor. Caín se presentó con todas esas cebollas, todos esos tomates, todos esos calabacines, todo el fruto del trabajo de la huerta y del sudor de su frente. ¿Y qué hizo Dios con esa ofrenda? La rechazó. Esa es la oración del fariseo. El Señor rechaza esos méritos de nuestra propia cosecha. Ahora, ¿cuál fue la ofrenda de Abel? Con toda humildad trajo un cordero y lo sacrificó. Abel no tuvo que criar ese cordero, no tuvo que trabajar para criar ese cordero, como hizo Caín con el huerto. Él trajo un cordero y lo sacrificó. Pero ese cordero derramó esa sangre que es símbolo del sacrificio del Señor Jesucristo. Y Dios recibió con buenos ojos esa ofrenda. Así que no se trata de lo que tú puedes hacer por Dios, sino lo que Dios puede hacer por ti. O mejor aún, de lo que Dios ya ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Y hermanos, solo hay dos religiones en el mundo. La religión de Abel y la religión de Caín. O te acercas a Dios como Caín, te acercas a Dios como este fariseo, presentándole todas tus buenas obras, tus méritos, tratando de impresionar a Dios, o te acercas a Dios en la fe de ese cordero, la fe de Abel, la fe de este publicano. Señor, yo no soy justo. Señor, yo no soy santo. Señor, yo no merezco la vida eterna.
pero tienes aquí este cordero y esta sangre que paga por mí. Miremos a la cruz de Cristo como el único camino a la salvación. Y tal vez pensemos ya para acabar, ¿dónde está el cordero en esta parábola que acabamos de explicar? El publicano solamente puede ser salvo con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y para poder comprender la expresión del publicano, Señor, sé propicio a mí, pecador, necesitamos entender cómo era el templo, cómo era el arca del pacto, cómo eran los sacrificios. Y sabéis que en el templo estaba en Jerusalén. Y el lugar santísimo del templo, en el lugar santísimo del templo se guardaba el arca de la ley, el arca del pacto, el arca de la alianza. Y dentro del arca estaban las tablas de la ley. Y este arca fue construida según las instrucciones de Dios. Y vamos a ir allí. Podemos leer en Éxodo capítulo 25, del 17 al 22. Éxodo 25, versículo 17. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás con los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Harán los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Encima del arca había estos 2 querubines con las alas extendidas hacia el centro sin tocarse. Los 2 querubines, rostro en tierra, humillándose delante de la majestad de Dios. Y en medio de esos 2 querubines, la presencia de Dios hablaba al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Dios veía desde los cielos? Lo que había en el arca. Las tablas de la ley. La ley que su pueblo debía cumplir y que no estaba cumpliendo. Por eso una vez al año el sumo sacerdote tenía que matar un animal y entrar al lugar santísimo con la sangre de ese animal y verter esa sangre del animal encima del arca, en medio de los 2 querubines. De ese modo, Dios, mirando desde los cielos, no veía las tablas de la ley, sino la sangre del que había pagado por los pecados, la sangre de expiación. Y esto es todo lo que sucedía. Y este publicano, cuando está orando de lejos, mirando de lejos el lugar santísimo donde está el arca, recuerda que un animal es sacrificado por los pecados del hombre. Y dice, Señor, sé propicio a mí, pecador, que esa sangre derramada sea por mí, porque yo no soy santo, porque necesito de tu gracia. Y el contraste es inmenso, hermano. Mientras el fariseo está muy cerquita de la presencia de Dios, muy cerquita
del arca diciendo, Señor, mira qué hermoso que soy, ¿verdad que estás contento conmigo? El publicano está allí en un rincón, mirando de lejos y diciendo, Señor, que esa sangre derramada de un animal sobre el arca sea por mí, porque yo soy el más grande de los pecadores. Y hermanos, este es el único camino de la salvación. Las religiones continúan predicando que tú te puedes salvar, pero la única religión verdadera es la de este publicano. Yo soy el más grande de los pecadores, Señor, y me acojo a tu gracia, a tu misericordia y al sacrificio del Señor Jesucristo. Ya no sacrificamos más corderos. Lo que tenemos aquí no es un arca, es una mesa donde recordamos el pan y el vino. Recordamos lo que el Señor ha hecho con nosotros. No necesitamos más corderos. No necesitamos derramar más sangre. No necesitamos más altares. No necesitamos más sacrificios. No necesitamos más sacerdotes. Porque ya el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, fue sacrificado en la cruz por nosotros. Y esa sangre, una sola gota de esa sangre, te limpia de todos tus pecados para siempre. Ahora miremos, no al arca, sino a la cruz de Cristo. Allá en la cruz es derramada esa sangre y tengamos la misma oración que el publicano. Dios, sé propicio a mí, pecador. No me puedo acercar a ti por mis méritos. Eres tú el que me tienes que salvar con tu gracia, con tu misericordia. Que cuando Dios mire desde los cielos, no al arca, sino a tu corazón, no vea las tablas de la ley que no estás cumpliendo. Que cuando Dios mire desde los cielos, vea la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y el Señor termina así esta parábola. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Y yo quería ahora pedirle, si puede ser, al grupo de música, si puede cantar de nuevo esta canción que es nueva, que empezamos a cantarla y que nos habla de ese Cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros.
Gracias damos al Señor por la palabra, hermano Manolo. Palabra muy buena, edificación.